Entonces, les digo, esta presentación no es mía, es de Montserrat, de su equipo. Pero ahí yo creo que hay algunas cosas que deberíamos de resaltar. Fíjense, por ahí empieza la presentación diciendo que el suelo es la delgada capa de la corteza terrestre que proviene de la desintegración de rocas y residuos de actividades de materia orgánica, ¿no? Ahora, es bien importante eso porque de repente creemos de que todos los suelos son iguales y no, yo creo que ahí en esa presentación que nos deja este equipo, nos da la oportunidad de ver de que hay diferentes tipos de suelos. Y ahora que ustedes vayan a carretera o tengan la oportunidad de salir ahora en el periodo vacacional, me gustaría que vieran las montañas, que se dieran cuenta de eso, ¿no? De que hay diferentes tipos de suelo en las montañas. Y bueno, por ahí nos platican primero de que hay de dos tipos, ¿no? Suelos granulares y suelos finos. Los suelos granulares son aquellos que podemos sentir sus granos de forma directa. Bueno, pues es muy evidente para todos nosotros, todos hemos tenido en alguna ocasión grava o arena entre nuestras manos. Eh, y hay otro tipo de suelos que se llaman suelos finos. Esos suelos finos resulta que de primera instancia no son tan recordables, ¿no? En algunas ocasiones decimos, el lodo. Bueno, cuando se mojan los suelos finos parecen lodo, pero en realidad lo que estamos viendo en esos suelos son partículas que miden menos de 0.075 milímetros. Miren, incluso en esta presentación por aquí viene la dimensión, 0.075 milímetros. Y es bien importante que en algún momento se acuerden de esa magnitud, porque prácticamente es tomar 1 milímetro y dividirlo en 13 o 14 partes, ¿no? Entonces es algo bien pequeñito y a eso le llamamos suelos finos. Ahora, hay una gran diferencia entre los suelos granulares y los suelos finos, porque los suelos finos tienen una forma de cargar distinta. Los suelos granulares simplemente friccionan una partícula contra la otra cuando reciben carga. En cambio, los suelos finos cargan en base a la unión electroquímica de sus partículas y en muchas ocasiones también ayudados un poco por el agua. Bueno, por aquí nos mencionan algo acerca de suelos lacustres, evidentemente que son los que son formados en zonas de acumulación de agua, y también nos hablan acerca de suelos de tipo eólico, y los suelos que son arrastrados por corrientes de agua. Ahora, fíjese, ahorita lo estoy pasando un poquito rápido porque me gustaría, pues, tal vez hacerles algunos esquemitas, ¿no? En nuestro pizarrón. Eh, Fíjate, este es un perfil bastante común de estratigrafía de suelos, donde en la parte de abajo todavía alcanzamos a ver, digamos, lo que es el resto de una roca. Y mira, esta imagen no es exactamente del mismo sitio, pero probablemente nos la podemos imaginar con respecto a la imagen de la izquierda. Mira, en la parte de abajo vemos depósitos que probablemente no nacieron en el sitio, sino que son producto de caída de la pared o caída del talud y probablemente vengan de otras zonas más altas. Eh, y en cambio en la parte superficial, que podría ser esta parte, alcanzamos a ver pues presencia de materia orgánica, ¿no? Hay quien diría, bueno, es pasto. Bueno, sí, pues es materia orgánica, es materia que vive y que en algún momento va a morir. Y cuando muera, va a formar parte del resto del suelo. Ahora, la presencia del pasto nos hace pensar de que este suelo no está tan duro o no está tan denso. Si estuviera muy denso, si fuera una roca, no podría crecer el pasto. En cambio, si está creciendo el pasto y hay pequeñas lombrices que se están metiendo dentro del suelo, nos habla de que tiene huecos. Y esos huecos, a su vez, permiten la entrada de más agua. Y si hay agua, pues permite el crecimiento de vida. Bueno, y entonces se da esta pequeña parte superficial que en muchas ocasiones se le llama humus y que permite el crecimiento de vida. Bueno, ahora, el gran problema que tenemos con los suelos, y por lo que quería hablar también un poco con ustedes, era de que esos huecos, cuando se mojan, eh, pues pueden recibir una gran cantidad de agua. Pero resulta que el agua no es buena para cargar. Bueno, depende. El agua bajo ciertas condiciones puede cargar muy bien. Pero miren, voy a ver si te puedo dibujar un contenedor aquí. Mira, aquí en esta imagen
resulta que ves que hay gotitas de agua. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos encerrar el agua? Si nosotros pudiéramos encerrar el agua y le aplicáramos una carga, en realidad no le pasaría nada, porque el agua soporta mucha presión si está encerrada. Yo para eso te pido que te imagines una botella de agua cerrada. Nos podemos subir encima de ella y nos aguanta sin ningún problema, porque el agua es incompresible. Pero desgraciadamente en el suelo no pasa esa condición. Desgraciadamente en el suelo el agua se puede escapar hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, hacia cualquier lado. Y entonces cuando le aplicamos esta carga, pues el agua se escapa hasta encontrar un equilibrio. Y como se escapa, pues puede ser que se escape más por la izquierda, puede ser que se escape más por la derecha, porque tenga más huecos a la izquierda o a la derecha. Y eso ocasiona cosas como esta, como una consolidación. Ahora, nuestra ciudad, la Ciudad de México, tiene muchos problemas por consolidación, porque constantemente les seguimos sacando agua del subsuelo. La mayoría de la ciudad no se comporta tan feo como esta casa, pero sí tenemos el ejemplo muy característico de la Catedral Metropolitana. La catedral se empezó a inclinar así. Ahí, bueno, hay pues, muchos mitos urbanos, ¿no? Acerca de que si había una pirámide abajo y cosas así. Bueno, la realidad es de que lo que existe abajo, si una parte es más dura que la otra, pues va a provocar que se vaya de lado. Ahora también, pues es cierto, ¿no? Nuestros antepasados en la zona del centro histórico tenían pirámides y cuando llegó la conquista española, bueno, pues buscó colocar iglesias encima de los monumentos prehispánicos para, pues digamos, sepultar una cultura. Ahora, ese efecto se da un doble efecto, ¿no? Porque por un lado, los españoles se creían, bueno, pues que habían dominado a la cultura prehispánica a través de la colocación de una parroquia encima de los templos del culto aztecas, pero también los aztecas se sentían de que los habían engañado los españoles, ¿no? Porque les decían, mira, yo estoy adorando a tu Dios, pero en realidad estoy adorando al que está aquí abajo, ¿no? Al de la pirámide. Y bueno, pues era un doble sistema en el que los dos parecían haber ganado. Y bueno, que ahora pues nos da una cultura mixta, ¿no? Bueno, ahora, esa imagen que se le ocurrió al buen Terzaghi, a veces no sé si es tan fácil de entender o no. Fíjate que esa imagen en que se le ocurrió a Terzaghi, eh, y que nos platicaba ese equipo acerca de la consolidación, es el que Terzaghi dice, imagínense que el suelo es la mezcla de partículas sólidas y de agua. Y eso pues, yo creo que lo podemos entender, ¿no? Las partículas sólidas nos lo podemos imaginar como un resorte, que ahí alcanzas a ver en el fondo de la presentación, en el fondo de la imagen, ese resorte. Y el agua, pues digamos que tiene cierta libertad, ¿no? Tiene ciertos huecos o ciertos poros. A la hora de que tú le aplicas una cierta carga y dejamos esta capacidad del agua para salir por un hueco, bueno, pues resulta que al recibir la carga, el agua se va a escapar por los huecos. Llámese en este modelo reológico o en la realidad. En los huecos que tenga el agua va a intentar salirse y eso va a tener como consecuencia un cambio en el nivel, un cambio en el nivel original de la placa superficial. Eso de forma muy sencilla nos explica por qué se generan cambios en la altura de la superficie. Ahora, esos cambios en la altura de la superficie sería ideal que fuera así como en este modelo, ¿no? Donde vuelve a quedar de forma horizontal. La realidad es de que no queda de forma horizontal, sino que se empieza a inclinar. Porque el suelo no es homogéneo, no tiene los mismos huecos a la izquierda que a la derecha, que al norte, que al sur, que al este, que al oeste. Entonces, como no tiene los mismos huecos en todos los sentidos, pues es bastante fácil de imaginarnos que se va a ir de lado. Además de que la estructura pues también tiene diferencias de pesos, ¿no? Y eso provoca que se vaya de lado. Bueno, estas formulitas de consolidación, ahorita te las trato de explicar. Nada más que me gustaría, pues, empezar a hacerte algunas imágenes en nuestro pizarrón. Fíjate que para conectarme al pizarrón, voy a tratar de conectarme con otro usuario. Y este otro usuario nos va a provocar
Bueno, perdón, ya me conecté con el otro usuario con el que puedo escribir en la tableta. Y entonces ahora les comparto esta pantalla. Pues para que vayamos dejando algunas ideas, ¿no? De ahí, de los suelos. Miren, mm, resulta que de lo que, híjole, no sé qué habrá pasado aquí. Ahí está, vamos de nuevo. Vamos de nuevo, compartir pantalla. Resulta que nosotros platicábamos ahí acerca de suelos. Y pues esta definición de suelos que veíamos en la presentación nos hacía referencia de que es producto de material que viene de la naturaleza de otras etapas, viene de restos de roca y también viene de restos de materia orgánica. Y estas dos componentes lo alcanzamos a ver de forma sólida, pero resulta que también tiene agua o algo muy parecido al agua, ¿no? Al fin y al cabo, el agua pura en la naturaleza, pues digamos que así como nos la vende alguna marca comercializadora, pues no la vamos a encontrar, sino que la vamos a mezclar mezclada con un poco de algunos minerales. Puede ser que tenga sodio, puede ser que tenga carbonatos, puede ser que tenga sales disueltas. Y resulta que también tiene gases. Gases parte de la atmósfera. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de imaginarse ese suelo o de hacerle un zoom al suelo y se dio cuenta de que hay un montón de partículas y esas partículas están en contacto unas con las otras. Probablemente algunas de ellas sean más grandes, algunas de ellas sean más pequeñas, pero esa interacción de partículas pues es la que normalmente le llamamos suelo. Si le hacemos un zoom, ¿no? Si nos acercamos a sus partículas y las vemos. Ahora, de estas partículas, muchas de ellas vienen de restos de rocas, muchas, pero algunas de ellas no. Algunas de ellas probablemente tengan un origen en materia orgánica, es decir, en restos de alguna planta que vivió hace 50,000 años o en restos de algún, de huesos de algún animal que vivió hace 500 años. Entonces, esas son las partículas sólidas, pero además de esas partículas sólidas, en los huecos que tiene, probablemente también exista agua. No en todos, pero en algunos huecos hay agua. Y esa agua pues existe ahí porque pues llueve, porque hay humedad en el ambiente. Inclusive en el aire que respiramos hay humedad, hay agua gasificada, hay vapor de agua. Probablemente en alguna ocasión tú le has soplado o has eh, emitido un poco de tu aliento sobre un vidrio y te darás cuenta de que se empaña. Bueno, pues se empaña porque tienes vapor de agua en el aire normal. Bueno, ahí hay agua, pero además de agua resulta que también tiene gases y ahí te lo estoy poniendo de color naranja los gases en los huecos. Bueno, pues entonces resulta que este suelo es una mezcla de muchos materiales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a alguien se le ocurre esta brillante idea de tratar de dividirlo? Vamos a suponer que pudiéramos agitar ese suelo y lo pudiéramos dividir. Pues resulta que en la parte de arriba tal vez nos quedarían los gases o el aire. Tal vez un poco más abajo podríamos identificar de forma franca al agua o la fase líquida. Y un poco más abajo podríamos identificar a lo que son las partículas sólidas. O sea, lo podríamos dividir entre los granos, ¿no? Los granos sólidos, las partículas de agua y las partículas de gas. Bueno, pues resulta que eso en la materia de mecánica de suelos lo vas a hacer muchas veces. Lo vas a hacer muchas veces. Y resulta que esta configuración de fases de suelo, así se le llama, fases del suelo. Fases, déjame te lo escribo, más que pueda. Mm, Fases de suelos. Y resulta que los humanos a veces necesitamos, sobre todo los adultos, los niños son más tranquilos, pero los adultos requerimos saber muchas más cosas
de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, como que a veces, si yo les digo, bueno, ustedes están aprendiendo, como que a veces no se lo creen, no se lo creen y para saber si están aprendiendo o no, inclusive sus papás, lo más seguro es que les digan, no, pues para saber si estamos aprendiendo o no, necesitamos una calificación. Y a veces somos tan, pues, tan, perdón, tan cerrados de que si no sabemos cuánto tenemos de calificación, creemos que no estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, pues así los humanos nos hemos comportado durante mucho tiempo. Pongamos, si nos preguntáramos, ¿alguien gana bien o gana mal? Pues habría que preguntarse si es feliz o no. Pero usualmente no lo hacemos así, sino que queremos saber cuánto dinero gana, ¿no? Y queremos saber una cifra. Y probablemente si yo te dijera, no, pues una persona que gana 6,000 pesos pero es feliz, probablemente tú me digas, no, pues gana muy poquito. Y en cambio, si sabemos que gana 40,000 pesos pero es infeliz, ahí decimos, ah, pero gana bien. Bueno, queremos números. Entonces, una forma de medir a este suelo es de que lo podemos medir a través de medir su masa o de medir su peso o de medir su volumen. Entonces, pues medir la masa o medir los pesos pues, resulta muy sencillo, ¿no? Podemos medir el peso de los sólidos, podemos medir el peso del agua. Y para eso, pues podemos colocar ese material en una báscula o en una balanza. Podemos colocarlo completo y obtener el peso de la masa de suelo, el peso del suelo. Y después, lo que podríamos hacer con ese material, con ese suelo, es tomar una pequeña muestra de él, tomar una muestra de él y meterlo dentro de un recipiente. Y ese recipiente meterlo en un horno. Probablemente tú tengas un horno en tu casa, ¿no? No sé qué tan rápido o qué tan común lo uses o no, pero la mayoría de nosotros debajo de la estufa tenemos un horno. Eh, bueno, un horno parecido hay en los laboratorios, lo que se llama un horno de convección. Y el chiste del horno de convección es de que reciba el calor por todas direcciones. Eh, para eso, para recibir el calor por todas direcciones, los hornos de laboratorio tienen un sistema que genera una corriente de calor convectiva y que tiene pequeñas perforaciones que hacen que fluya el calor hacia el centro. Bueno, entonces eso ya es un poquito técnico, pero el horno de convección, vamos a meter nuestra muestra adentro y con la humedad que tenga. Y después lo vamos a meter a 100 grados centígrados. Imagínate 100 grados centígrados, es la temperatura, pues, en la que nosotros comúnmente conocemos de que hierve el agua. La realidad es de que el agua hierve a diferentes temperaturas, pero en la primaria nos dijeron que el agua hierve a 100 grados centígrados. Ahora, ¿por qué te digo que hierve a diferentes temperaturas? Porque depende de la presión atmosférica. Si estamos a nivel de mar, sí hierve a 100 grados centígrados, pero la mayoría de nosotros vivimos en la zona céntrica del país, estamos más o menos a unos 2,200 metros sobre el nivel del mar, y eso provoca que el agua se evapore o empiece a gasificarse a 85 a 90 grados de temperatura. Pero bueno, pues vamos a meter nuestra muestra a 100 grados centígrados por 24 horas, es decir, por todo un día. Y después de tener la muestra a 100 grados centígrados por un día, probablemente cuando la saquemos, pues ya esté seca. El agua que tenía ya se evaporó y entonces podemos volver a pesar esta muestra y nos va a dar ahora el peso de los sólidos más el peso de la cápsula. Hay que restarle el peso de la cápsula y ya con eso podemos determinar el peso de los sólidos que te muestro en la parte de arriba. Y en base a eso, podríamos nosotros identificar cuánta agua tiene un suelo. Para eso, pues existe una relación que se llama contenido de agua. Contenido de agua. Y ese contenido de agua, pues es una característica muy descriptiva de las propiedades de un suelo. Fíjate que esa relación de contenido de agua es peso del agua, peso del agua entre peso de sólidos por 100%. Okey. Ahora, esta medida es como cuando a una persona le sacan sangre. Muy fácilmente nos podemos dar cuenta de si esa persona tiene salud o no con su sangre. Pongamos, ahorita son las 7:40 de la mañana, y la mayoría de ustedes, si le sacáramos sangre ahorita en ayunas, probablemente ustedes estén en ayunas, eh,
nos daríamos cuenta de cuánta azúcar hay en su sangre. Bueno, y en base a ese azúcar podemos decir si esa persona tiene diabetes o no. Este contenido de agua funciona de una forma similar. Fíjate que los suelos que son poco deformables suelen tener contenidos de agua que rondan tal vez, los suelos que no se deforman, tal vez un 15%, tal vez un 30% de contenido de agua. Son suelos buenos que tienen poca deformabilidad. Poca deformabilidad. Ok, pero en cambio hay algunos otros materiales que llegan a presentar contenidos de agua, pues tal vez de un 70%, de un 90%. ¿Eso qué significa si analizamos nuestra fórmula? Pues eso significa que más o menos la cantidad de agua en peso con la cantidad de sólidos en peso significan lo mismo. Tal vez un 100% signifique eso, un 100% signifique que el mismo peso de agua es el mismo peso de los sólidos. Entonces eso ya te pone en entredicho que lo más seguro es de que este tipo de materiales se pueden deformar mucho. Y digamos que estos contenidos de agua son los que hay en la mayoría del planeta, ¿no? En la mayoría de los suelos que hay en el planeta. Eh, Nada más que aquí en la Ciudad de México tenemos unas condiciones un poquito extremas. No sé si alguna vez habrás escuchado que el suelo de la Ciudad de México es muy malo y resulta que el suelo en la Ciudad de México en algunas ocasiones llega a tener contenidos de agua que rondan unos 250% de contenido de humedad o incluso hacia la zona del aeropuerto podemos encontrar hasta 300% de contenido de humedad. ¿Eso qué significa en nuestra ecuación? Pues significa que hay 3 partes de agua sobre una de sólidos para multiplicarse por el 100%. 3 partes de agua por una de sólidos. Prácticamente el suelo de la Ciudad de México es agua con poquitos sólidos, prácticamente. Y eso pues es explicable debido a que nosotros vivimos en una cuenca, ¿no? Vivimos en el valle de la Ciudad de México, que durante 700,000 años fue un lago. Y bueno, pues resulta que en los últimos años, en los últimos apenas 500 años, lo hemos desecado y bueno, pues nosotros estamos viviendo supuestamente muy, muy cómodos y muy tranquilos a nivel de superficie. La realidad es de que sigue existiendo agua debajo de nosotros. Si alguien de ustedes hace una excavación en zona plana, es decir, alguien que viva en Iztapalapa, en la zona plana de Iztapalapa, en la zona plana de Catepec, en la zona plana de Aragón, bueno, lo más probable es de que hacemos una excavación y nos vamos a encontrar agua, probablemente a 1,5 metros, a 3 metros de profundidad. Yo creo que esa sería una mejor medida, tal vez unos 2 metros de profundidad. Vamos a empezar a encontrar agua. Y resulta que, pues esa agua nos da muchos problemas, porque si le hacemos un zoom a esta persona, bueno, pues vamos a ver que debajo de ella hay agua. ¿Qué pasa cuando llegan los humanos? Porque ya ven que los humanos tenemos poquito tiempo, ¿no? Fíjate, yo te dije que este lago, el lago de la Ciudad de México, ha existido por algo así como unos 700,000 años. 700,000 años. Mientras que los humanos, la civilización más antigua de los humanos, que tal vez sería el Tigris y el Éufrates, lleva algo así como 10,000 años. O sea, no se compara. No se compara el tiempo que llevan los humanos eh, con los más viejitos que nos imaginemos, civilizado, con el tiempo que ha existido ese lago. Ahora, pues llegan los humanos en época reciente, sobre todo en los últimos 500 años, y en los últimos 500 años que ya secamos el lago, y en los últimos 200 que podemos hacer construcciones altas, bueno, llegamos y construimos algo, pues empezamos a transmitirle presiones al suelo. Y estas presiones, pues resulta que las partículas sólidas, pues no tienen de otra, ¿no? No se pueden mover y las tienen que soportar. Tienen que recibir este nuevo peso o este nuevo esfuerzo. Una letrita griega que es una sigma minúscula, un sigma. Bueno, tienen que recibir el peso. Pero ¿qué pasa con el agua? Pues que el agua dice, yo no tengo por qué recibir este peso, yo mejor me voy.
y el agua se mueve a donde haya menos presión. Probablemente mi vecino nada más tiene una casa de un nivel, entonces pues, el agua se mueve hacia acá. Y probablemente mi vecino del otro lado ni siquiera ha construido, pues, entonces el agua se mueve hacia acá. Pero exactamente debajo de donde hay una nueva estructura bastante pesada, pues va a existir un incremento de pesos y eso va a hacer que el agua también se vea presionada. Cuando nosotros estábamos viendo en la presentación de sus compañeros el tema de consolidación, eso es lo que significa, que el agua se va. Ahora, imagínate, yo te pido que te imagines una esponja. Eh, Probablemente al ratito, no sé si ya te bañaste o no, yo ya sé, yo ya me bañé, pero al ratito que te bañes, probablemente en tu cuarto de baño haya una esponja. Y esa esponja, pues tiene muchos huecos, tiene muchos, muchos huecos. Esos huecos, lo más seguro es de que se llenen de agua. Pero ¿qué le pasa a la esponja cuando nosotros la apretamos? Pues que el agua sale expulsada. Y además de que sale expulsada, pasa algo que es un cambio de volumen. Mira, déjame te lo dibujo. La esponja que tenía una altura original, al momento de que nosotros la aplastamos y sale el agua, se reduce su volumen a un espesor menor. Ah, bueno, pues en la esponja no hay ningún problema, pero imagínate eso en el suelo debajo de la construcción. ¿Qué va a tener como consecuencia el que salga el agua? Pues va a tener como consecuencia un cambio en el nivel de banqueta. Se va a empezar a hundir la construcción. ¿Por qué? Por la salida del agua, porque se consolida el material. Ok, ahora, para tratar de evaluar eso, pues tal vez lo vas a hacer en la materia de mecánica de suelos, yo nomás quiero platicarte algo acerca de suelos. Pues lo que podemos hacer es de que podemos hacer excavaciones dentro del terreno, hacer excavaciones dentro de nuestra ciudad y tratar de sacar muestras. Y estas muestras las podemos llevar a un laboratorio y en el laboratorio tratar de elaborar especímenes tipo pastilla o especímenes tipo cilindro. Los tipos cilindro, que lo hacemos en el laboratorio, los sometemos a una carga vertical, a una carga por arriba y por abajo, y verificamos cuánta carga es capaz de soportar ese suelo antes de romperse. A eso se le llama una prueba de compresión simple. Bueno, y a las pastillas las podemos de igual forma someter a un montón de presión lateral, de un montón de presión vertical, perdón, y esa presión hacerlo con un control, con una tapita, con una piedra porosa en la parte superior y una piedra porosa en la parte inferior, para permitirle que salga el agua en laboratorio. Y resulta que si yo puedo estimar cuánta agua sale, pues también podría medir cuál era la altura inicial de mi pastilla de suelo. Usualmente se manejan pastillas de 2 centímetros de alto. Y si le aplico una cierta carga parecida a la del edificio, pues puedo lograr incluso estimar cuánto se va a deformar. Bueno, para eso lo que hacemos es de que generamos una serie de gráficas y en esas gráficas tratamos de relacionar la altura original de la pastilla con un aumento de esfuerzos. Y bueno, suelen darnos gráficas que se le llaman gráficas de consolidación. ¿Eso qué significa? Que a medida que le vamos pasando más esfuerzo, va cambiando de volumen o va cambiando de altura. En realidad se utiliza un término un poquito más técnico que se llama relación de vacíos y que esta relación de vacíos trata de medir cuántos vacíos hay con respecto a los sólidos. Pero yo creo que de forma general, para ti que estás en geología, te podrías imaginar que esa medición se hace midiendo la altura de la pastilla, cómo se va cambiando a consecuencia del agua que sale. Bueno, ahora, te darás cuenta de que eso nos abre un montón de posibilidades, ¿no? Resulta que eso que parecía nada más como suelo, como tierrita, cuando éramos niños, tal vez nosotros jugábamos con la tierra y hacíamos tal vez pastelitos, ¿no? Tal vez pastelitos de tierra. Bueno, no sé si ustedes lo hicieron o no. Probablemente ya ustedes fueron parte de una generación en la que ya les decían que eso era sucio, ¿no? Pero pero generaciones más antiguas, pues digamos que no tenían dinero para tener plastilina. Y en muchas ocasiones el suelo
era la plastilina de los pobres, ¿no? Con el suelo podíamos hacer castillos o podíamos hacer lo que nos imagináramos, nada más le agregábamos agua y nos poníamos a hacer algo que nos imagináramos con el suelo. Bueno, pues resulta que, que esto de que pudiéramos hacer un pastelito con suelo, pues resulta que nos habla también de una propiedad que tiene el suelo que se llama plasticidad. Y resulta que, em, pues muchos materiales se plastifican. Mm, Mira, me gustaría platicarte de algo. Eh, una varilla, una varilla que se tensiona, una varilla, imagínate que la estamos jalando en un sentido y en otro. Empezamos a jalar con una cierta fuerza. Bueno, pues esa fuerza va a estar actuando a lo largo de una área transversal, una cierta área. Y entonces nosotros podemos medir la presión al dividir fuerza entre área. Eh, Hasta la prepa le decíamos presión, ¿no? Ahora le vamos a poner un nombre un poquito más interesante que se llama esfuerzo. Esfuerzo o presión. Bueno, pues resulta que si nosotros empezamos a aumentar el nivel de esfuerzo sobre la varilla, pues la varilla se va a empezar a alargar, se va a empezar a deformar un poco, se va a empezar a deformar y a deformar y a deformar. Si le quitamos la fuerza, va a llegar a su posición original. Si le aplicamos más fuerza, se va a seguir deformando y deformando, deformando. Le quitamos la fuerza, regresa a su posición original. Bueno, y así tiene algo que se llama un comportamiento lineal. Pero resulta que si le aplicamos mucha fuerza, se va a empezar a extruir. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se va a empezar a hacer delgadita en algún punto y probablemente eso de hacerse delgadita al aplicarle esta fuerza de tensión, pues lleve a que la concentración de esfuerzos, porque ahora es un área menor, empieza a aumentar mucho. Y esa concentración de esfuerzos haga que se alargue la varilla, a pesar de que no reciba más esfuerzo. Y ese alargamiento en algún momento va a terminar por romper la varilla. Bueno, a este tipo de curvas, como la que te dibujé en la parte superior, se le llama una curva esfuerzo-deformación. Se le llama así porque relaciona los esfuerzos con las deformaciones. Es una curva esfuerzo-deformación. Y de ella podemos sacar mucha información, ¿no? De hecho, lo vas a ver en tus materias de resistencia de materiales, de estructuras. Em, Sin embargo, bueno, pues me gustaría que por lo menos el día de hoy supieras de que hay una zona que tiene un comportamiento elástico. Elástico. Quiere decir que le aplicamos carga, se la quitamos y regresa a su posición original. Pero va a haber otra zona que tiene un comportamiento plástico. Y ese comportamiento plástico, la bronca que tenemos es de que es esto. Bueno, que si llegáramos a jalar a esa magnitud a la varilla, ya no va a regresar a su posición original. Ya una vez de que pasamos un límite, algo que se llama límite de fluencia, a partir de ese punto, ya no va a regresar a su posición original y ya va a quedar mi varilla deformada. Bueno, a esa zona que se plastifica, que imagínate, es una fuerza muy grande para lograr que una varilla se comporte como plastilina, que se plastifique. Bueno, pues resulta que las varillas también pueden pasar por eso, nada más que para llegar a esa etapa necesitan soportar una presión mayor, un esfuerzo mayor a 4,200 kilos por cada centímetro cuadrado. Entonces, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Terrible. En un centímetro cuadrado podría soportar 4 toneladas. O sea, una varilla de esas que en muchas ocasiones hay cerca de nuestra casa, una varilla que más o menos tenga un área de 1 centímetro, puede soportar hasta 4,000 kilos a tensión directa, ¿eh? Hay diferentes tipos de esfuerzos. Bueno, ahora, resulta que hay otros materiales como el concreto, ¿no? El concreto, pues probablemente nos dé una curva así, y no a tensión, sino a compresión. El concreto no te va a soportar tanto, el concreto nada más te va a soportar algo así como unos 250 kilos por cada centímetro cuadrado, y a compresión. Desgraciadamente, si hoy estamos platicando de suelos, pues me gustaría decirte que el suelo aguanta mucho. Me gustaría decirte eso, pero la realidad es de que no. La realidad es de que el suelo, si lo graficamos en esa escala, nos va a dar una línea por acá, casi en el piso, ¿no?
Y resulta que el suelo pues, probablemente soporte esfuerzos de unos 20 kilos por centímetro cuadrado o algo así, o incluso menores, ¿no? 6 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, probablemente alguien me va a decir, pues entonces, ¿para qué lo estudiamos? Es un material tan malo. Eh, bueno, sí, es un material muy malo, pero resulta que es sobre el cual nos vamos a desplantar. Eh, Tal vez alguien diga, no, pues que yo quiero invertirle en materiales muy buenos para mi casa, ¿no? Para cualquier obra. Yo voy a utilizar materiales muy, muy buenos para cualquier obra. Y van a estar hechas de concreto, que tienen un, una resistencia a la compresión de 250 kilos. Probablemente también digas, no, pues es que yo le voy a agregar unas varillas que sean muy buenas, ¿no? Y las varillas van a asegurarme de que esas losas no se cuelguen y lo que sea. Pues sí, está muy bien la parte de arriba, ¿no? La parte de la superestructura. Está muy bien que le quieras invertir dinero a la superestructura y que lo quieras hacer bien, pero la naturaleza te da el material de soporte, es decir, el suelo. Y si el suelo recibe bien poquita o tiene bien poquita capacidad de carga, pues lo que le pongas arriba, pues es un poquito subjetivo, ¿no? Eh, Hemos escuchado que nuestra ciudad tiene graves problemas por el suelo, porque es muy malo. Perdón, les iba a decir tan malo como la carne de puerco. Bueno, la realidad es de que nuestro suelo de la ciudad es bastante malo para cargar, pero pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, como yo te decía hace algunos minutos, que es la suma de partículas sólidas, que es la suma de partículas líquidas y es la suma de gases. Y entonces, pues resulta que necesitamos leyes para las partículas sólidas, leyes que nos rijan el comportamiento de los líquidos y leyes que nos rijan el comportamiento de los gases. Eso significa que tú vas a, pongamos tú ahorita en tu escuela, estás llevando una materia que se llama física y después vas a hacer un poquito más particular y una parte de la física, una sola parte de la física, no toda, se dedica a investigar resistencia de materiales. Tal vez por ahí de tercer, cuarto semestre vas a ver esa materia que se llama resistencia de materiales, que significa cómo se comportan los sólidos. Probablemente después vas a ver otra materia que se llama hidráulica. Y en esa materia de hidráulica vas a ver cómo se comportan los líquidos y también los gases. Bueno, pues más adelante vas a ver la suma de estas materias en otra cosa que se va a llamar mecánica de suelos. Y esa mecánica de suelos te va a permitir entender el material que está debajo de la construcción. Entonces, por eso se vuelve, pues, importante, ¿no? Porque sería ideal, y me gustaría decirles a ustedes que siempre nos vamos a desplantar encima de una roca. Ojalá y siempre pudiéramos desplantar las edificaciones encima de roca, pero la realidad es de que no es así, ¿no? La realidad es de que en muchas, muchas ocasiones el material sobre el cual te vas a desplantar es sobre suelo, sobre un material que es reciente geológicamente hablando. Probablemente la roca sí tenga una mayor antigüedad, ¿no? Probablemente la roca, hablemos de algunos miles de años, que ya lleva por aquí, miles de años. En cambio, el suelo, pues fíjate, el suelo de la Ciudad de México, yo te decía, 700,000 años, 700,000 años. No es nada comparada con el basamento que tiene la ciudad, que tal vez tiene pues algunos millones de años. Bueno, sería ideal que nos pudiéramos desplantar en roca. Si no nos podemos desplantar en roca, lo segundo ideal sería que nos desplantáramos sobre roca triturada, es decir, sobre suelos, suelo granular. Pero también el suelo granular, pues es característico de zonas de río, ¿no? En zonas de laguna, más bien lo que vamos a encontrar van a ser arcillas. Ah, fíjate, ahí nos permite platicar acerca de algo que se llama sistema de clasificación de suelos. Nada más, antes de hablar del SUX, vamos a anotarlo por aquí, SUX. Eh, no sé si esto que le estoy platicando ya nos generó algún conflicto, alguna duda o algo que haya que aclarar. ¿Vamos bien? ¿O alguien le surgió una duda de algo, ¿no? Puede ser que ni siquiera lo haya platicado yo, sino alguien que nos diga, no, pues, oiga, ¿y por qué pasa esto?
No sé, ¿cómo vamos? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Ya se fueron? Sí, profe, vamos bien. Ah, bueno, perdón. Este, bueno, ahora, miren, déjenme platicarles de algo más. Resulta que en la presentación que nos pasaban los compañeros, eh, hablaban acerca de que hay dos tipos de suelo desde el punto de vista de tamaño, ¿no? Hay algo que nos decían que eran suelos granulares, y hay otros tipos de suelo que le llamaban suelos finos. Ok, y yo les decía que la frontera entre esos dos materiales es que si son partículas que miden más de 0.075 milímetros o no. Los suelos finos miden menos de 0.075 milímetros. Los suelos granulares miden más de eso. Ok. Ahora, dentro de los suelos granulares podemos identificar a las gravas, a las gravas y a las arenas. Hay quien, desde el punto de vista de geología, diría que todavía podríamos poner por aquí a los boleos o a los fragmentos de roca. Fra- Fragmentos de roca. Ok. Desde el punto de vista de suelos, nada más es a partir de aquí. Desde el punto de vista de geología, probablemente incluye a boleos. ¿Qué son los boleos? Son, son piedras bola que miden, pues tal vez en algunas ocasiones, algunas decenas de centímetros, ¿no? 10, 20 centímetros. O sea, piedras que necesitamos las dos manos para moverlo, ¿no? Por eso digamos que ya no son suelos, sino más bien son fragmentos de roca. Y fíjate que también ustedes en Zacatenco van a tener una materia que se llame mecánica de rocas. Esa materia de mecánica de rocas, por decirlo de alguna forma, también es una continuación de geología. Nada más que ahí le van a dar un sentido mecánico a la materia, es decir, cómo cargan las rocas. Ahorita en nuestra materia de geología nosotros nada más hemos visto cuál es el origen de las rocas, qué minerales tienen las rocas, pero en esa de mecánica de rocas te van a poner a calcular su resistencia debajo de alguna estructura, ¿no? En algunas ocasiones hay que desplantarse encima de rocas y por eso vas a llevar una materia de mecánica de rocas. Pero en cambio, como la mayoría de las veces te vas a desplantar debajo del suelo, pues resulta que tú vas a llevar como tres materias de mecánica de suelos. Bueno, ya. Ahora, yo te decía, suelos granulares tenemos a las gravas y a las arenas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues una malla que se llama una malla de 4.75 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que partículas mayores a 4.75 milímetros, les voy a decir que son gravas, pero que sean menores a 76 milímetros. 76 milímetros es algo así como 7 centímetros, 7.5 centímetros, ¿no? A eso le llamamos gravas. Las arenas miden menos de 4.75 milímetros, pero miden más de un milímetro, para decirlo de una forma sencilla, ¿no? Más de una décima de milímetro. Ok. Y eso implica pues que hay arenas gruesas y arenas finas. Ahora, dentro de los materiales finos, pues hay tres identificables. Uno son los limos, las arcillas y los suelos orgánicos. Ahora, dentro de estos materiales, entre más arriba estemos, es más resistente. Entre más abajo estemos, pues es menos resistente. Entre más arriba estemos, es menos deformable. En cambio, hacia abajo va a ser más deformable. Ahora, este nombre de SUX, probablemente creo que no te dije qué significaba. Significa Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Y es un sistema unificado que nos permite a muchos ingenieros de todo el mundo entender
qué tipo de suelo hay en cierta región. Probablemente, tal vez ustedes crean que, pues que todo lo que hacemos lo vemos con nuestros propios ojos, y la realidad es de que no. En algunas ocasiones puede ser que alguien te haga una consulta telefónica, ¿no? Em, Fíjate, yo creo que no es, no es, no es, no es impensable el que en alguna ocasión tú le has hablado a tu doctor, doctor de cabecera que tú conoces, ¿no? Probablemente en tu familia conocen a un doctor por muchos años. Y en algunas ocasiones se llega a generar una confianza con el doctor, le hablas y le dices, oye, pues me siento así, ¿no? Me siento tal forma. Y el doctor probablemente no te esté viendo, pero te dice, bueno, pues tómate algo sencillo, ¿no? Algo que no tenga mucha responsabilidad. Si estuvieras más mal, te va a decir, no, pues venga a la consulta y aquí lo veo y lo receto. Bueno, en algunas ocasiones puede ser que te describan algún material desde muy lejos. Y eso lo podemos entender en base a este sistema unificado de clasificación de suelo. Este sistema fue ideado en la Segunda Guerra Mundial y fue ideado porque en esa Segunda Guerra Mundial pues resulta que los aviones tenían la capacidad de mandar pues, muchas balas y matar a un montón de personas aquí abajo, ¿no? Entonces se requerían pistas de aterrizaje para estos aviones. Y pues las complicaciones de estar en una guerra implicaba que no siempre era fácil mandar a nuestros expertos de ingeniería a revisar las condiciones de la pista de aterrizaje. Por eso se generó ese sistema de clasificación de suelos que a pesar de las distancias nos puede ayudar a entender un material a pesar de que no lo estemos viendo nosotros de forma directa. Para eso, pues, lo que hace es de que divide a los suelos eh, en 5 tipos muy sencillos o muy identificables. Pero dentro de ellos, bueno, pues hay más características más particulares, ¿no? Bueno, ok. Ahora, mm, por decirlo de una forma muy sencilla, esa clasificación primero me pone las partículas grandes, las grabas arriba, luego me dice, mira, hay algunas arenas que son más chiquititas, luego me dice, hay algunos finos que son más chiquititos, y luego hay algunas arcillas que ni siquiera las alcanzo a ver, que simplemente veo pues, un montón de material, pero no soy capaz de verlas a simple vista. ¿Y por qué no soy capaz de verlas a simple vista? Porque la diferencia entre los limos y las arcillas es que las arcillas miden algo así como 0.002 milímetros. Es bien poquito. Fíjate, esa cantidad no sé si te la puedas imaginar. Un milímetro de por sí a veces nos cuesta trabajo medirlo, ¿no? Ahora, divide un milímetro entre 500 partes. No, pues es casi nada, ¿no? O sea, es algo muy, pero muy finito. Ahora, ni siquiera las podemos ver en un microscopio, las arcillas. Probablemente en un microscopio electrónico, más o menos las alcanzamos a ver. Más o menos las alcanzamos a ver. Pero si le hiciéramos un zoom a esas arcillas, nos daríamos cuenta, con el microscopio electrónico, que esas arcillas no están haciendo contacto unas con las otras, sino más bien como que están flotando y forman algo que se llaman flóculos. Los flóculos, digamos que nada más tienen contacto apenas y partícula con partícula. Y esas arcillas, para que te lo imagines un poco de forma sencilla, así te lo estoy tratando de dibujar. No sé si tú has visto el cornflakes o el cereal, ¿no? Bueno, algo así son las partículas de arcilla, que no entran en contacto unas con las otras, sino apenas si las puntitas de ellas empiezan a hacer contacto. Ahora, ¿qué ¿qué genera el contacto entre ellas? Pues agua. Resulta que en la gran mayoría de las situaciones, como aquí en la ciudad, pues están embebidas en un montón de agua. ¿Te acuerdas de que hace algunos minutos yo te decía que el contenido de agua de nuestro suelo en la Ciudad de México anda del orden de 3 veces de peso de agua por una vez de peso de sólidos? Esta es la razón. Esta es la razón porque tiene mucha agua, porque el agua prácticamente envuelve a todas las partículas de arcilla. Ahora, además de envolverla, pues también existe agua que se llama agua gravitacional. Y el agua gravitacional es la que se mueve al momento de que le aplicamos una cierta carga. Pero entonces, a ver, yo te puse ahí 2 colores de azul. Significa que hay 2 tipos de agua
Sí, sí hay dos tipos de agua. Hay un agua que se mueve eh, cuando le aplicamos esfuerzo y hay otra agua que está pegada electroquímicamente a las partículas de arcilla y que es la que te dibujé de color azul clarito. Fíjate que yo tal vez te sigo dibujando este zoom de las partículas de arcilla para que te imagines algunas cosas. Mira, me gustaría que te imaginaras que el agua azul es lo que nosotros le diríamos agua gravitacional. ¿Por qué gravitacional? Pues porque atiende a las fuerzas gravitacionales, ¿no? Si le generamos un hueco en algún sitio, se va a ir, se va a mover hacia ese hueco. Si la apretamos, también se va a ir. Pero resulta que hay otro tipo de agua que yo te puse por aquí, que le diríamos agua absorbida o agua adherida. Hay quien dice que, bueno, que incluso llega a existir otra que es absorbida. Bueno, eso ya es una particularización. Pero al fin y al cabo es un agua que está pegada a la partícula. Llámese que le digamos absorbida, adherida, agua sólida, agua sólida. ¿Por qué agua sólida? Porque resulta que la cantidad de presión que ejerce la actividad electroquímica en esas partículas es muy fuerte. Digamos que las partículas de arcilla, déjame te las dibujo todavía más grande, la partícula de arcilla se transforma en un dipolo eléctrico que atrae a las partículas de agua que están a su alrededor, las atrae por actividad electroquímica. Y resulta que esa presión pues llega a desarrollar valores muy altos, algo así como unos 20,000 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esa presión tan fuerte hace que prácticamente el agua que esté rodeando la arcilla se vuelva sólida. Bueno, pues resulta que la mezcla de estos dos tipos de agua hace que esas arcillas sean muy deformables. ¿Por qué? Porque a la hora que yo le aplico una cierta carga, mira, a nivel molecular, si yo pudiera pasarle una carga aquí, pues resulta que las partículas no se están tocando unas con las otras, sino que empiezan a derrapar entre ellas, a patinar. ¿Por qué? Por los contactos azules clarito, por los contactos de agua viscosa. Eso no le pasa Eso no le pasa a las gravas. Fíjate, te voy a dibujar por acá arriba las gravas. Las gravas resulta que son grandes y estas sí están en contacto unas con las otras. Entonces, a la hora de que reciben una presión externa, pues inmediatamente empiezan a hacer contacto o empiezan a crujir. Incluso yo te pediría eso, que tal vez te acerques a un poco de grava y que le apliques un poco de presión y te vas a dar cuenta de que hay puntos en donde la grava eh, fricciona. Y al friccionar, resulta que tiene mucha, pero mucha resistencia. Eso no le pasa a las partículas de aquí abajo. Aquí abajo no fricciona. No fricciona porque hay agua en medio de partícula y partícula. Si incluso yo pudiera tomar dos arcillas con mis manos y tratarlas de hacerlas friccionar, pues lo único que lograría sería más bien como cuando nosotros tenemos jabón entre las manos y sentimos que patinan nuestras manos, así le pasa a esas arcillas. No fricciona partícula con partícula. Esa es la razón por la cual los materiales granulares se les llama materiales friccionantes, mientras que los materiales finos se les llama materiales cohesivos. Ok. Y hacia el final de la presentación de sus compañeros, nos platicaban acerca de esto. Nos platicaban de algo que se llama resistencia al esfuerzo cortante. Bueno, ¿y por qué tiene importancia? Pues porque resulta que cuando nosotros desplantamos una zapata en el suelo, esa zapata, bueno, tal vez la hice muy alta, ¿eh? Pero bueno, esa zapata va a estar recibiendo la presión de una estructura. Y bueno, la primera reacción de la zapata va a ser intentar hundirse. La primera reacción de ella va a ser, pues me voy a ir hacia abajo un poquito, hundirse un poco. Pero después de hundirse,
probablemente con la combinación de alguna fuerza horizontal, va a intentar girar, ya sea que gire hacia algún lado y eso provoque un intento de desplazar al suelo que está a su alrededor, o que gire hacia el otro lado y que intente desplazar al suelo del otro lado. Bueno, pues resulta que esas líneas las investigó un autor que por ahí también veíamos una imagen en la presentación, que se llama Carl Terzaghi. Carl Terzaghi nos dijo cómo falla el suelo debajo de la cimentación. Es decir, nosotros vamos a andar por acá arriba y el suelo allá abajo tiene una batalla en donde intenta desplazarse por la acción de la zapata o por la acción de la cimentación. Esa batalla, el suelo la va a dar generando fuerzas que se comporten de una forma contraria, diciendo no quiero que te muevas, no quiero que te muevas, no quiero que te muevas, no quiero que te muevas. Y en medio de ellas se va a dar una resistencia al esfuerzo cortante. Mira, déjame hacerle un zoom a esta partícula, déjame hacerle un zoom a este tramito de suelo. Y si le hacemos un zoom, resulta que nosotros nos podríamos imaginar ese cuadrito sometido por un lado a una fuerza que intenta mover al suelo, que intenta llevarla en un sentido, y por otro lado a una fuerza del suelo que dice, no quiero que te muevas. Ah, pues en medio de ellas se genera una superficie que intenta desplazarse y que intenta cortarse. Y para ese símbolo de cortarse utilizamos una letra tau. Y ese corte lo podemos evaluar en el laboratorio. ¿Cómo lo evaluamos en el laboratorio? ¿Te acuerdas de que hace rato yo te dije que podemos extraer muestras del suelo, llevarlas a un laboratorio y hacer cilindros? Bueno, pues esos cilindros que son sometidos a una cierta fuerza vertical y que en muchas ocasiones también son sometidos a fuerzas laterales, esos cilindros permiten encontrar fallas y esas fallas se pueden igualar a las que se van a presentar debajo de la cimentación. Y con eso podríamos, por medio de algunas matemáticas un poquito avanzadas, un poquito sencillas, avanzadas, digamos, avanzadas para quien desarrolló las teorías, ¿no? Los investigadores que nos heredaron las fórmulas, bueno, pues hicieron matemáticas muy avanzadas. Pero pues en algunas ocasiones la ingeniería no se trata de hacer matemáticas tan avanzadas, sino de aplicar pues fórmulas que alguien más ya nos heredó. Por decirte algo, el buen Meyerov analizó este problema y nos dejó una fórmula. Alguien dirá que es una fórmula muy compleja, pues la realidad es de que es bastante sencilla, pero su fórmula nos dice que la resistencia debajo de la cimentación por el suelo está dada por un montón de factores. Te la voy a escribir. Cohesión por los factores de carga de la cohesión, más la presión a nivel de desplante por los factores de carga de esa presión, más un medio de la base por N gamma, S gamma, D gamma. Algo así, con una formulita, pues, no sé, hay quien diría que está muy larga, hay quien diría que está corta. Pues depende de las cosas que veamos en nuestros cálculos, ¿no? Te vas a dar cuenta de que hay fórmulas que, pues parece que son más pequeñas, pero que implican muchos pasos. Entonces, con esa formulita podemos determinar cuál es la resistencia de un terreno. Y bueno, pues tal vez cuando lleves esta materia de mecánica de suelos, te vas a estar peleando con ella. Sobre todo mecánica de suelos 2. Bueno, eh, pues creo que eso nos podría servir como una ampliación del tema que nos dieron los compañeros que expusieron el tema de suelos y que, y que esta forma de ver al suelo como un montón de partículas producto del desecho de rocas y que lo podemos medir como masa o bien lo podemos medir como volumen, pues también nos ayuda a entender mucho este material, volumen de sólidos, volumen de agua, volumen de aire. La suma de estos tres volúmenes pues, me va a dar el volumen de la muestra, ¿no? Y bueno, si logramos algo que es la naturaleza, algo que es natural, medirlo en cuanto a volumen y medirlo con respecto a sus pesos o a sus masas,
Bueno, pues resulta que va a ser más fácil para nosotros entenderlo, ¿no? En realidad, si nosotros vemos un montón de suelo, parecería que no le podemos sacar información. Y la realidad es de que sí le podemos sacar información. Algo tan sencillo como tomar esta masa y calcularle su peso. Bueno, si tengo su peso y además puedo cubicar ese material y darle un cierto volumen, bueno, pues algo tan sencillo ya me puede dar la densidad, ¿no? Peso, bueno, masa entre volumen o peso volumétrico igual a peso entre volumen. Bueno, algo tan sencillo como eso ya nos puede empezar a hablar acerca de si un suelo es bueno o es malo, ¿no? Fíjate, pongamos, ustedes veían en el parcial pasado, ustedes veían tal vez que la densidad o el peso volumétrico o la densidad, perdón, la densidad de una roca de tipo continental tenía algo así como 2.7 gramos por centímetro cúbico. Una roca continental, tal vez una roca oceánica, tendría unos 3.2 gramos por cada centímetro cúbico, pero son rocas. Cuando llegamos a los suelos, que son restos de rocas y restos de materia orgánica, pues tal vez un suelo como un tepetate, que yo creo que sí lo conoces, un tepetate, pues tal vez te dé valores de 1.9 gramos por cada centímetro cúbico. Te darás cuenta de que es menor. En cambio, un suelo como el característico de la ciudad, una arcilla, pues resulta que te da valores de 1.3 gramos por centímetro cúbico, todavía menor. Y ese 1.3, pues ya más o menos se parece a la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Por qué se parece? Pues porque va teniendo más presencia de agua y en cambio va teniendo menos presencia de materia rocosa. El peso volumétrico de los suelos tiene que andar entre los valores de las rocas y los valores del agua. ¿Por qué? Pues porque es la mezcla de estos tres materiales, ¿no? Sólidos de rocas, agua y gas. Y pues ya está. Te decía, tal vez con esta ampliación del tema que por ahí nos platicaban sus compañeros, pues ya nos podemos hacer un poquito más de ideas sobre los suelos, ¿no? Los suelos es el delgado barniz que hay sobre la corteza terrestre. Si bien es cierto que nosotros platicábamos en alguna sesión ya muy lejana, en alguna sesión muy lejana, de que la Tierra tiene un núcleo, un manto interior, un manto superior, una astenosfera, una litosfera, y nosotros decíamos de que tal vez una de estas capas es sólida, la litosfera, y nosotros decíamos que litos era roca y esfera era esfera de roca. Bueno, y nosotros en alguna otra sesión decíamos, la mayoría de las litosferas son rocas ígneas. Después llegamos en otra sesión a la conclusión de que la mayoría de la superficie son rocas sedimentarias. Bueno, pues hoy llegamos a una última sesión en donde nos damos cuenta, no es última del curso, una otra sesión donde nos damos cuenta de que un pequeño barniz que apenas mide unas decenas de metros se llama suelo. Ahora, lo interesante del suelo es de que nosotros construimos ahí. Si nos vamos a espesores, pues resulta que el suelo llega a tener metros o centímetros de espesor, mientras que las rocas sedimentarias, pues probablemente esas sí ya tengan cientos de metros. Y que probablemente las rocas ígneas ya lleguen a tener miles de metros o kilómetros, ¿no? Kilómetros de metros. Y bueno, pues ya eso ya nos permite entender a la litosfera. Ya ves que la litosfera, nosotros decíamos de que llega a tener, pues dependiendo de la zona, unos 30 kilómetros de profundidad, ¿no? Pero bueno, en los últimos metros que llegan incluso a ser 50 metros, tal vez me vas a decir, 50 metros no es nada comparada con 30 kilómetros. No, pero en 50 metros de superficiales vamos a encontrar suelo. Último comentario. En la Ciudad de México, van a decir que estoy traumado con la Ciudad de México, ¿no? Pues, pero pues sí. En la Ciudad de México resulta que llegamos a tener espesores de material blando que rondan eso, 50 o 60 metros de material blando. Entonces, bueno, pues tal vez nuestros amigos de provincia
Si en algún momento dado detectan un material malo, dicen, ah, pues mira, es un metro de material malo, quítalo, y, y después de quitarlo, pues ya nos edificamos algo encima del material bueno, encima de la roca. Imagínate si eso lo quisiéramos hacer aquí en la ciudad. A ver, quita 50 metros de profundidad. Pues no, eso no lo podemos hacer. Bueno, eh, en la ciudad requerimos en muchos sitios explorar 50 metros para encontrar depósitos rocosos. Ahora, no es lo mismo toda la ciudad, ¿no? Si tú vives por acá, por Coyoacán, pues ahí probablemente tengas que explorar 5 metros y encuentras material rocoso. Si vives en Naucalpan, en el Molinito, pues ni siquiera tiene zona blanda, ¿no? Zona de material blando. O si vives en Coacalco, pues tampoco, ¿no? Bueno, en Coacalco hay dos zonas, ¿no? Coacalco tiene una zona que es de cerro, que es muy dura, pero también tiene una zona de lago hacia el norte de Coacalco. Y en el norte de Coacalco, pues otra vuelta tenemos lago y material deformable. Bueno, pues yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra plática, nuestra sesión del día de hoy. No sé, pues eso siempre y cuando pues ustedes no tengan problemas, ¿no? Si tienen problemas, pues los tratamos de aclarar. No sé si tienen problemas.